Bien, estamos ahora, como lo anunciamos, con la congresista Marta Chávez de Fuerza Popular. Y es ahora encabeza este grupo de seguimiento de las recomendaciones de derechos humanos en el Congreso, grupo que corresponde a la Comisión de Justicia. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo Gracias estás? por estar con nosotros. Encantada. Bueno, 3 días después de su conocida, su designación, ha habido una serie de opiniones a favor y en contra, de todo. La primera pregunta que le quiero hacer es, usted ha cuestionado el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Desde siempre, desde el año 2002, porque soy abogada y conozco de otros casos en los que se ha creado comisiones de la verdad, primero con ley, no con decreto supremo. Segundo, en la Comisión de la Verdad, en las comisiones de punto final, comisiones de la verdad, reconciliación, siempre han habido representantes de todas las partes, de las víctimas, de los miembros de las Fuerzas Armadas, en el caso nuestro de ronderos, de las comunidades campesinas afectadas y de repente pues de alguna otra organización de derechos humanos. Mi pregunta es la siguiente. Más del 90%, Ana, son personas del marxismo-leninismo, actores políticos en los años 60 y 70, y que de la noche a la mañana suben y capturan la Comisión de la Verdad. Y encima, Ana, sabemos, porque están los audios que los publicó el diario La Razón, en que el señor Churliza, secretario de la Comisión de la Verdad, negoció, coordinó con Aguilar Guzmán y Elena Iparraguirre la conformación hasta los integrantes de esa comisión. ¿Cómo va a ser válida esa comisión? Por favor. Pregunta es que justamente el mandato que usted tiene es sobre el seguimiento de las recomendaciones. Pero eso implica, ¿qué va a trabajar usted si no cree en el informe? Es que yo no soy la que es dueña del grupo, yo soy simplemente una coordinadora. Pero le pregunto. Es como que le preguntes a Freddy Otárola, ¿qué va a hacer usted si hay 36 congresistas fujimoristas? Usted ha dicho, o sea, que el informe no sirve para nada. Así es, me parece. Entonces, así. ¿cómo usted pertenece a un grupo que tiene que seguir recomendaciones de un informe que desde su punto de vista no sirve para nada? No será el primer caso en que tendré que ajustarme a algo contrario a mi posición personal, ¿no? Porque son 6 los miembros, yo solamente soy una, es más, somos 2 nada más del fujimorismo, en un grupo de 6, reitero, y yo ya he venido trabajando un año en los derechos humanos de los peruanos en el exterior. Y para eso, Ana, mira, pero es que eso, ahora salen los supuestos defensores de los derechos humanos, no les ha importado que un año yo haya trabajado por los derechos humanos de los peruanos en el exterior. Hemos producido 2 proyectos de ley que están para estudio en la comisión, en un trabajo unánime, multipartidario, y ahora como se trata, porque le agregaron cuando yo no estaba, el tema de las respuestas del Estado a los organismos internacionales, porque hemos tenido muchas sorpresas, ¿no? De ajustes, allanamientos, y el tema de la CBR, y se les pararon los pelos a todos, claro, de las ONGs. Pero en este punto, doña Marta Chávez, usted, digamos, ha sido elegida, usted va a estar allí, y yo, digamos, al margen de los cuestionamientos, quiero mirar para adelante en positivo. Usted ya me ha dicho una primera cosa que es importante, que no será la primera vez que usted tendrá que batallar con algo que no es. ¿Y eso acaso ustedes no lo saben? Yo he sido presidenta del Congreso. No, me parece muy bien. Yo he sido presidenta del Congreso. Ahora, y he tenido que firmar leyes con las que no estaba de acuerdo, porque lo decidía la mayoría. Inclusive me he tenido que... Esa es la democracia, esa es la institucionalidad en la que no creen estas gentes, pues, que creen que con marchitas y con amenazas y con diatribas van a hacerme retroceder. Yo no sería Marta Chávez, la hija de mi madre, que en paz descanse, ni de mi padre, que gracias a Dios está vivo, ni madre de mi hija, si yo retrocediera ante los insultos y ante las diatribas y ante las propuestas de gente que no tiene para enseñarme a mí ni un pelo de moral, porque hay mucha gente de estas que salen a propiciar esto, que son personas que se envuelven con hombres casados, son personas que son parientes, perdone que estoy con parientes espirituales de personas que han sido condenadas, y me vienen a querer dar a mí clases de moral. ¿No está mezclando el tema personal con el tema no, porque estas gentes son públicas y hacen campañas públicas. Pero las ideas de las que hablamos son ideas de todos. Son ideas para el bien de todos. La vida privada suya o mía, ¿qué importa con esto? Si yo soy proclive al aborto, que no lo soy, la gente tiene derecho a saber que yo no soy proclive al aborto. La gente tiene derecho a saber que yo no me enredaría con un hombre casado. Y la gente tiene derecho a saber que a una mujer que se envuelve con un hombre casado no me puede hablar a mí de derechos humanos, porque ¿dónde están los derechos humanos de esa mujer traicionada y de esos hijos que muchas veces en el Perú son abandonados porque los hombres
se miran otras piernas y se van. Entonces, a mí no me pueden dar clase estos supuestos o estos falsos valores, Ana. Marta, usted y de eso está hay que hacer de una vez. ¿Por qué las cosas, porque eso sí pueden hacer imagen pública ese tipo de personas para atacar a un congresista de la República y después sus anticuchitos los guardan bajo su cama? Pero usted está entrando a trabajar por los derechos humanos, sí, o sí, a defenderse de unos temas antiguos con sus antiguos enemigos. No, yo no tengo, en primer lugar, no tengo enemigos. O críticos, ¿no? No tengo enemigos. Yo eso aprendí de mis padres, eso lo he enseñado a mi hija. Yo no tengo enemigos, allá ellos. Yo no odio a nadie, allá los que odian, ¿no? Pero es curioso. Vengo trabajando 1 año por los derechos humanos de los peruanos en el exterior y ahora saltan al techo porque al grupo de trabajo que yo he presidido y en el que se ha renovado mi coordinación, que además que soy 1 entre 6, le agregaron la Comisión de la Verdad. Por lo pronto ya logramos que en un canal de televisión similar a este, ya el señor Gorriti aceptara, pese a que primero dijo, nunca he sido asalariado de la CBR. Claro, asalariado, no he estado en planilla. Claro, eso es yo soy especialista en derecho laboral, esos son trabajadores de 5ª categoría. Pero que diga, si fue de 4ª categoría, proveedor, ya admitió que fue consultor. Entonces, así van. ¿Por qué nos tenemos que recién enterar? ¿Y qué miedo se tiene de que podamos ver? Además, yo puedo hacer esa investigación desde mi despacho congresal. Y por eso usted propone que el informe final de la Comisión de la Verdad se vaya a la basura. ¿No es mejor trabajar para mejorarlo? No, yo lo que propongo es que no puede ser cuando algo nace de inicio con una ilegitimidad de origen y de función, porque en el camino hay muchas denuncias, muchos errores que inclusive se han plasmado en el propio informe y que han tenido que ser corregidos. Y estoy refiriéndome, Ana, además, yo no estoy defendiendo a los que trabajaron durante mi gobierno. Esto se refiere a los gobiernos del señor Belaúnde, al gobierno del señor Alan García, ¿no? Señores que han sido perseguidos. El general Noel, yo ni lo conocí en lo personal. Lo mataron al general Noel por haber sido el jefe del comando político militar creado por el señor Belaúnde. Y lo persiguieron hasta matarlo. No hay derecho. Entonces, que me vengan estas personas, al señor Wilca, por ejemplo, que su familia había identificado a sus asesinos, que Sendero Luminoso reivindicó su asesinato, que yo lo podía conocer porque mi especialidad ha sido laboral y he trabajado con empresas en materia laboral, y que era un reconocido dirigente, respetado dirigente, y lo mató Sendero porque decían que era un traidor, porque no se prestaba al terrorismo. A ese señor, su familia reconoció que quienes lo habían matado eran terroristas. Pero de la noche a la mañana, en el 2002, se subieron al coche y alguien le dijo a la familia, oye, acá hay dinero, y le quitaron esa víctima a Sendero y la convirtieron en víctima de agentes del Estado. Y ese tipo de cosas, ¿usted tiene pruebas de eso? Ay, está clarísimo, están los documentos de Encote, pero están en los documentos de Encote, está el periódico de ese tiempo de Sendero. No necesito inventarme nada, está ahí. ¿Qué ha dicho la familia ahora? Nos hicieron firmar a ciegas. Por favor, a la esposa de un dirigente sindical de fuste, como era Pedro Wilca, le van a hacer firmar en blanco. Entonces, ¿por qué? Porque por conveniencia. Y así hay muchas cosas que no se han contado. Y si hay algo que debe hacerse en el Perú para reconciliar, es contar la verdad. Por lo tanto, así es. Entonces hay que hacer los esfuerzos. Bueno, hay que hacer los esfuerzos. Vamos en preguntas del Twitter. ¿Por qué se admitió un informe que se contradecía hasta 3 veces en su explicación de los orígenes del conflicto? Por favor, pues no se admitió. Yo, por ejemplo, lo habrán admitido algunos, inclusive el único representante de la Fuerza Armada en el informe, el general Arias Graciani, ni siquiera participó en ninguna audiencia. Está grabado. Y firmó con reservas. No tuvo el valor de decir, yo no firmo esto. Han encontrado 40.000 nuevas víctimas sin nombre, sin historia personal, utilizando el método de un americano, un tal Ball, que sirve el método para contar pescados en el mar. Entonces, como ellos decían, como hay tantas víctimas, entonces tienen que haber habido todas estas personas sin historia personal. ¿Cómo es posible que haya una persona que no pertenezca a una comunidad, que no haya pasado por algún colegio, que no tenga una familia? ¿No? Nada. Inventos. ¿Para qué? Para hacerle abultar contra la Fuerza Armada el número de víctimas. O sea, quisieron igualar a la Fuerza Armada con los terroristas. Entonces, yo no puedo estar a favor. ¿Cuál es su posición respecto de los derechos humanos? Los derechos humanos los he defendido permanentemente. Primero, no creo en el aborto. Defiendo al ser humano más inocente, el que está en el vientre de su madre. Y lo defenderé con mi vida, si se quiere. Porque creo que es la cobardía más grande que se engaña a las mujeres y que se las lleve a abortar a sus hijos.
que hagan, como decía Madre Teresa de Calcuta, yo soy católica. Pero estoy hablando de la época del terrorismo. No, espérese. Y entonces, que los tengan los hijos y los den en adopción, pero que no los maten, que no hagan negocio con ellos. He trabajado con un gobierno que acabó con los actos de terrorismo, disminuyó y metió a la cárcel vivos y coleando al 90% de los terroristas, de los cabecillas del Sendero Luminoso del MRTA. Entonces, más prueba de mi convicción sobre los derechos humanos. Quienes la critican también sostiene, usted lo ha desmentido en ese programa, pero se lo tengo que decir en este momento. Quienes la critican sostiene que usted no es apta para estar en este grupo de trabajo, ni siquiera para guiarlo, porque así como el fujimorismo terminó con el terrorismo, también fue un gobierno donde se violaron los derechos humanos. No podría haber nadie de la Acción Popular, del PPC, nadie No, pues ni nadie de los izquierdistas. Entonces comencemos, tirémonos abajo el informe de la Comisión de la Verdad, porque está el marxista Tapia, el marxista Morote, la marxista Maher, el marxista XXXYZ. Entonces comencemos por ahí, pues si se quiere, por sus orígenes ideológicos, que además no son ni para nada el comienzo. Yo no he estado involucrada como ideología en la lucha contra el terrorismo. Yo no he sido ni terrorista ni creo en el terrorismo, ¿no? Entonces yo no estoy descalificada, están descalificados los marxistas, porque ojo, Ana, y esto hay que decirle a los jóvenes, el marxismo, leninismo, maoísmo, la cuarta espada que significa el presidente Gonzalo aquí para el marxismo, leninismo, maoísmo, siempre va a buscar llegar al poder por la violencia. La violencia es la partera de la historia, el odio de clases y agudizar las contradicciones sociales es el caldo de cultivo. Lo que pasa es que Sendero se distanció de los otros porque dijo ya llegó el momento, pero los otros están esperando que mañana venga la guerra popular. Pero ahí hay, o sea, entonces, por eso hay que combatir al marxismo. Pero nadie quiere que vuelva el terrorismo. Si uno revisa el informe de la Comisión de la Verdad, las sugerencias, perdóneme, si uno revisa el informe, las sugerencias de recomendaciones son para reparar, reconciliar y evitar que esto vuelva a suceder. Mi pregunta es, pues, no seamos ingenuos. Pero mi pregunta es, pues, precisamente, ¿por qué no una persona como usted, que digamos tiene un punto de vista diferente de los que allí pertenecen, no entra a este grupo con un espíritu proactivo? ¿Por qué usted entra a decir, el informe no sirve, lo que dicen no vale? No sirve. ¿Cómo podría servir un informe desbalanceado, donde el cuento nos los hacen los que fueron los que propiciaron y crearon el terrorismo? El informe discrepa, Marta, en el artículo 39 lo he leído para poder entrevistarla. En esta entrevista, Salomón Lerner, yo lo he leído totalmente. Entonces usted sabe que en ese artículo 39 se deslinda, pero luego después, no es suficiente para usted. No, pero después en las siguientes recomendaciones, se disparan, y en las siguientes anexos y en los siguientes apartados disparan contra las Fuerzas Armadas sistemáticas violadoras de derechos humanos, así llaman. Pero si tienen el cuidado, que eso es propio de un filósofo, Ana, de distinguir ser de hacer. Pero si usted discrepa... por ejemplo, ellos dicen, hicieron actos de terrorismo, jamás los llaman terroristas, hicieron actos de terrorismo. Para un filósofo es importantísimo. Yo he tenido la posibilidad, felizmente, de formarme en conceptos filosóficos, éticos, morales, y puedo distinguir la gravedad que significa no decir tú eres terrorista, sino hiciste actos terroristas. No, entonces eso está plagado. Pero mi pregunta es muy concreta, ¿por qué usted no entra? O sea, su posición es válida, pero porque además está en su derecho. A lo que yo voy es, ¿por qué no ir de aquí para adelante? O sea, ¿cómo? Es como que usted me dijera, Ana, tú me vas a entrevistar, pero no existes. Imposible, no podemos con eso. Es que primero que tú eres una persona humana, eres un valor en sí mismo, y para un católico vales la sangre de Cristo, ¿ya? Igual como yo valgo la sangre de Cristo. Y hay que aprender a distinguir los errores de las personas mismas. Lo que hay que combatir es los errores de las personas. Entonces, este informe de la Comisión de la Verdad no tiene nada salvable, porque ha sido gestado con ilegitimidad. Yo creo que la única posibilidad sería nombrar una nueva Comisión de la Verdad. Donde a las personas, a los familiares, por ejemplo, de Marilena Moyano, por solo citar un ejemplo, se les convoque. No los convocaron. ¿Por qué? Porque sabían que ellos no se iban a prestar a decir a Marilena Moyano la destruyeron y la reventaron gente con porte militar. No iban a decir eso, y no les interesó llamarlo. No le interesó llamar a la familia del ingeniero Bayón, por ejemplo, asesinado por el MRTA. Jamás.
porque la familia del ingeniero Bayón iba a decir, fueron los criminales del MRTA los que mataron a mi padre. La gente del informe, de la gente de la Comisión de la Verdad, el propio presidente de la Comisión de la Verdad ha dicho que es un documento perfectible, pero usted con eso tampoco quiere transar. Claro, él quisiera, claro, perfectible. Con eso, decir perfectible, le salvas la ilegitimidad de origen y de ejercicio que tiene. Qué gracioso. Claro, para él podrá ser perfectible. Y se atreve a decir, la CBR identificó los muertos que Marta Chávez niega. Oye, un momentito, ¿qué muertos he negado yo? ¿Y qué muertos ellos han encontrado con nombre y apellido y historia personal? Ninguno. Ninguno. Entonces, más bien les duele que, por ejemplo, indaguemos. Yo tengo la denuncia, que voy a indagarla, así esté en la comisión, así esté en el grupo, así esté en mi despacho, de que la señora Maher le compró a su pareja Hans Landolt el archivo de la Amnistía Internacional, sin ninguna concurso público ni nada. ¿Eso es cierto o no? Por ejemplo, ¿no nos pueden contestar eso? ¿Cuáles fueron los periodistas que, pese a ser consultores, a ser articulistas pagados, no tuvieron el decoro de decirle a la gente, esta página o este artículo a doble página que escribo cada semana, te lo debo a que yo soy articulista pagado por la CBR? Esas son faltas de ética. Ahora, ¿no? Usted siempre ha defendido ante los críticos del gobierno de Fujimori que no todo fue malo en el gobierno de Fujimori y que hubo cosas buenas, ¿no es cierto? ¿Por qué no le aplica el mismo criterio a la Comisión de la Verdad? Porque lamentablemente lo que nace torcido, lo que nace malo, no lo puedes enderezar. Ana, si esto ha nacido coordinado con Abimael Guzmán, con Eleni Parraguirre, que hasta se ríen y dicen, mejor pongamos a Marta Chávez, a Luz Salgado, ja, ¿no? Es posible que se burlen de nosotros y nos metan un informe de la verdad nacido así. Doctora Chávez, a ver, yo soy la periodista, sí, esa es su interpretación de los audios. Está no, pues el señor Churliza ya explicó hasta el cansancio y ese es otro tema. Ojalá la Marina tenga el patriotismo, la Marina, de entregarnos una copia de esos audios. Y para que se procesen a esas personas que han actuado de esa manera. Porque ahora el señor Churliza ya está en Colombia. Hemos exportado esta maldad. Y ahora están haciendo lo mismo en Colombia. Bueno, entonces pregunta final. ¿Sí? ¿Usted va a comenzar a trabajar con una perspectiva? Todavía no hay un plan de trabajo, Ana. Recién lo voy a preparar. Es una etapa en la que los miembros van a aportar. Vamos a aprobarlo en el seno del grupo, ¿no? Y ya pues se verá. Así hemos venido trabajando en un año. Sí, eso es cierto. Un año y dos propuestas por los grupos, además por unanimidad, con la firma de todos los voceros de todos los grupos parlamentarios. Pero ahora se han puesto histéricos, para usar una palabra de moda, ¿no? ¿Por qué? Porque se analiza la Comisión de la Verdad. ¿Qué hay escondido ahí que no quieren que uno mire? Yo no creo que haya, bueno, sinceramente no creo que haya nada. Y me parece bien que haya críticas, me parece bien que se puedan, yo no creo que sea la Biblia. Lo que creo es que con los apasionamientos difícilmente vamos a llegar. Y también me parece, si me permite la pregunta, para cerrar esta entrevista, ¿no se ubica usted más bien como una defensora de los derechos de policías y militares que no fueron considerados dentro del informe? De todos, de alcaldes, de los ronderos, por eso, de todos. Yo creo que de todos, inclusive de los propios terroristas, Ana. Los propios terroristas son seres humanos, son jóvenes engañados. Yo más les cargo que a los jóvenes engañados, aquellos que desde su escritorio y la comodidad, incluso de su riqueza material, envenenaron a jóvenes y los mandaron a hacer una lucha fratricida, ¿no? Yo más, y sí critico a las familias que supieron y miraron para el costado. Bien, Marta, yo hubiera querido quedarme hasta las 8:30, lamentablemente el tiempo aquí es corto. Muchas gracias por haber venido y la invitamos nuevamente para seguir. Señores, a ustedes muchas gracias por sus preguntas, he tratado de traducirlas todas son bienvenidas. Vamos a una pausa y al volver, el presidente del Consejo de Ministros, César Villamil.